que en esta noche nosotros lo que vamos a estudiar es específicamente el versículo 4 de la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 4. Sin embargo, vamos a poner en contexto qué es lo que está enseñando la palabra del Señor. Así que vamos a leer de Romanos, versículo 1 al versículo 4 del capítulo 1. Vamos a leer. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si nosotros logramos ver muy bien el contexto más inmediato de lo que el texto nos quiere decir, vamos a encontrar que este saludo de Pablo está enfocado en el Evangelio de Dios. Dice el apóstol Pablo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué, mi familia? Para el Evangelio de Dios. Mantenga por favor en mente que el sujeto precisamente en este momento de la oración es el Evangelio de Dios. Sin embargo, luego dice que Él, es decir, Dios, porque dice el Evangelio de Dios, es decir, Dios mismo dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué es lo que Él había prometido? El Evangelio. Hablando del Evangelio, entonces viene el versículo 3 y responde la pregunta: ¿en qué consiste este Evangelio que Dios prometió en las Sagradas Escrituras? Dice el versículo 3: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En la semana pasada nosotros hablamos acerca de que cuando viene la Biblia y dice que Jesús es según la carne del linaje de David, es porque Pablo estaba haciendo un énfasis muy importante, que Jesús como hombre tiene un linaje, aunque sabemos que su concepción fue una concepción sobrenatural, milagrosa, virginal y única. Es decir, que Dios tuvo que haber implantado necesariamente el óvulo ya fecundado en el útero, en el vientre de María. Ahora bien, cuando viene y dice que legalmente viene del linaje de David, porque se demostró el linaje, que no importa si viene de Natán o si viene de Salomón, encontramos que siempre Lucas y Mateo realmente no hay ninguna diferencia, sino que simplemente ambos siguen linajes paralelos, y siempre termina demostrando de que Jesús legalmente es hijo de David. Ahora, cuando viene Pablo y demuestra eso, viene y da un giro completamente distinto en todo este saludo, porque dice que este Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice, fue declarado algo muy importante. ¿Cómo fue declarado este Señor Jesucristo? ¿Cómo fue declarado? Dice el versículo 4. ¿Cómo? Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Es decir, lo que él trata de decir, en resumen, es que el Evangelio de Dios para el cual él fue apartado como apóstol, y que este Evangelio fue prometido por Dios desde las Sagradas Escrituras con los antepasados, trata de Jesucristo, de que aun siendo del linaje de David, es decir, siendo hombre, fue declarado Hijo de Dios. Cuando viene Pablo y hace esta declaración, digan conmigo, Hijo de hombre, Hijo de Dios, precisamente eso es el Evangelio. Usted va a aprender ahora que realmente lo que usted hizo, que usted recibiera salvación, es que usted cree en Jesús como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Y esto es importante, se oye muy sencillo, pero es bien importante. Porque aún cuando viene el versículo 3, al final dice que era el linaje de David según la carne, lo que está tratando de mostrar Pablo es que Jesús fue hombre. Jesús fue hombre. Pero cuando viene y dice que fue declarado Hijo de Dios, lo que él trata de decir es que Dios se hizo hombre y que estando en una condición de hombre era Dios también. Y esa declaración es importante. Esa declaración, creerla es importante porque de eso trata nuestra salvación. Cuando usted cree estas dos confesiones, estas dos declaraciones, que Él es hombre
que vino como el Cristo, pero a la vez que vino como el Hijo de Dios, entonces usted recibe salvación. ¿Cómo lo sabemos? En Juan capítulo 20, versículo 31, la Biblia nos dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si usted se da cuenta, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es, digan conmigo, el Cristo. Ahí está hablando del hombre que sufrió, ungido por Dios, por lo cual se convierte en el Cristo y sufre. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero luego la siguiente declaración es importante, y que no solamente hemos de creer a Jesús, que es el Cristo, sino que también hemos de creer que Jesús es ¿qué, mi familia? El Hijo de Dios. Y cuando creemos estas dos cosas, dice, y para que creyendo tengáis vida ¿en qué? En su nombre. Por eso es que cuando el eunuco fue enseñado por Felipe en Hechos de los Apóstoles, se nos dice en qué momento él se convirtió. Cuando viene él y le pregunta, ¿hay algún impedimento para que tú me bautices? Le pregunta el eunuco a Felipe. Entonces viene Felipe y le responde en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37, viene Felipe y le dice. Felipe dijo, sigue. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es ¿qué? Es decir, digan conmigo, yo creo que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero también creo que ese Cristo es el Hijo de Dios. Entendamos que esta declaración es la base de la fe. Es la base de la fe cristiana, es la base de toda iglesia. La iglesia de Jesucristo crece sobre esta verdad. Y vamos a entenderlo en la medida que vamos caminando. Ahora, digo esto porque cuando Pablo viene y pone en su saludo, viene hablando del Evangelio de Dios, que es el Hijo, él tiene que demostrar, y él trata de demostrar de una sola vez, de que realmente está hablando de Jesús como el Hijo del Hombre, pero que ese siendo el Hijo del Hombre y muriendo como el Hijo del Hombre, resucitando como el Hijo del Hombre, también es Hijo de Dios. Y entender la diferencia entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, a usted no solamente le va a ayudar en su vida espiritual, en lo que respecta a su fe, sino que es importante para que usted pueda estudiar la palabra. Yo le aseguro que entendiendo lo que usted va a entender en esta noche, nunca jamás va a volver a leer igual la palabra, porque la va a leer con mucha más claridad, por lo que vamos a aprender. Entonces la pregunta que vamos a responder prácticamente en todo el tiempo que nos queda es la siguiente: ¿qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre? Pastor, son iguales, sabemos que es el mismo ser, pero son declaraciones diferentes, con implicaciones muy distintas y con objetivos muy diferentes. Y vamos a empezar hablando acerca del Hijo del Hombre. Fíjese que Jesús se llamó a sí mismo que era el Hijo del Hombre, haciendo referencia específicamente a su humanidad. Es decir, cada vez que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, Él estaba hablando de Él como hombre, de Él como precisamente como un ser que vino como Dios viniendo al mundo como hombre. Específicamente, y esto por favor apunte, cada vez que Él hablaba del Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a Él como el Cristo. Es decir, como aquel Mesías que tendría que venir a la tierra a morir. Primero a padecer, luego a morir y luego a resucitar, para luego recibir gloria a Él como el Hijo del Hombre. Y es importante entender esto porque si nosotros vemos el Evangelio, y yo lo reto para que usted lo pueda averiguar, en los 4 Evangelios, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Nadie lo llama a Él el Hijo del Hombre. Solo Él mismo se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Es interesante. Más adelante lo vamos a entender por qué. Pero Él, nadie a Él le dijo, tú eres el Hijo del Hombre. Nadie le dijo eso. No, que Él mismo decía, he aquí que el Hijo del Hombre vino para. Y si sumamos las veces que Jesús habló de Él mismo como el Hijo del Hombre, encontramos que en los 4 Evangelios, en la versión Reina Valera de 1960, 83 veces Él mismo se llama el Hijo del Hombre. Y esto es bien impactante, bien importante, porque Él no dijo eso acerca de otra persona,
sino que lo dijo acerca de sí mismo. Ahora, ¿por qué él dijo esto? ¿Por qué él mencionó tanto y por qué él se definió a sí mismo todo el tiempo como el Hijo del Hombre? Porque lo que él quería es que la gente creyera que él era el Cristo, que él era el Salvador, que él era el Mesías. Y esto es sumamente importante, porque lo que él estaba tratando de decir, que es en esa condición de hombre, es que él venía a vencer a Satanás. En esa condición de hombre ungido por Dios, es que él iba a derrotar la muerte. En esa condición de hombre ungido por Dios, es que él iba a resucitar. Y en esa condición de hombre ungido por Dios, es decir, siendo el Mesías, entonces él iba a traer libertad al cautivo. Por eso es que él todo el tiempo hablaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, porque las profecías decían que uno como un hijo de hombre habría de venir y que él precisamente iba a reinar. Y si no, acordémonos lo que dijo muy claramente el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 13 al 14, que dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de ¿qué? Está hablando de la segunda venida. Y dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y es que precisamente nosotros podemos ver acá que las profecías decían de que iba a venir uno como un hijo de hombre. Entonces lo que Jesús estaba tratando de hacer desde un inicio, de mostrarle a todos que él era el Hijo del Hombre, que las promesas decían. Y es que precisamente en esa condición de hombre es que él fue ungido y entonces vino a ser el Cristo. Ahora, es que esto quiero que es importante que usted pueda comprenderlo. Mire, Dios, el Padre, a quien ungió fue al Hijo del Hombre. No fue a Dios. O sea, es Dios, sabemos que es Dios, pero quiero que se lo voy a decir de esta manera. Dios ungido no se convierte en el Cristo, sino que es el hombre ungido por Dios es que se convierte en Cristo, en el Salvador de todos. El único capaz y el único, más que capaz, el único calificado para recibir esa unción de Dios y ser el ungido, ser el Mesías, ser el sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, es Cristo, es Jesús, es el Hijo del Hombre. Y en la condición de Hijo de Hombre, cuando Él viene y es bautizado, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Él es bautizado, ahí es donde Él comienza su ministerio y comienza a decirse de sí mismo que Él es el Hijo del Hombre. Es decir, Él comienza a anunciar que Él es el Cristo. Antes, ¿usted da cuenta? No dice nada acerca de Él. Él simplemente era un hombre para muchos común y corriente. Pero cuando Él viene y viene el Espíritu Santo y lo unge a Él es bautizado y es llevado al desierto para ser llenado de poder del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces Él comienza ya a declarar que Él es el Hijo del Hombre, porque Él vino como el Cristo. ¿Me doy a entender, mi familia? Es decir, no es que, y quiero que entendamos esto, no es, y vamos a poner un ejemplo, no es que vamos a agarrar un Dios y a este Dios lo vamos a ungir y este Dios ungido se convierte en el Cristo. No, es al Hijo del Hombre que se unge para que se convierta en el Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, familia? O sea, es importante, vamos a ir despacio, ¿ok? Vamos a ir despacio, pero es importante entender eso. Porque más adelante hay una aplicación muy importante con respecto a esto. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahora toda la vida de la humanidad y toda la muerte de la humanidad está en las manos de este Cristo. Porque precisamente Él ahora, como el ungido, es el sumo sacerdote, que así como se presentaba una vez al año para expiar los pecados del pueblo,
Ahora, una vez y para siempre, Él ofreció un sacrificio, su propia sangre, la roció sobre el propiciatorio. Y por lo tanto, dice la Biblia que el velo que separaba el lugar santísimo, el lugar santo, entre Dios y el pueblo, se rasgó cuando Él murió. Dice la Biblia que eso es su carne. Cuando Él muere, el velo del templo se rasga, diciendo que por la muerte de Él y la expiación que Él estaba haciendo por nuestros pecados, entonces ahora nosotros tenemos entrada libre, directa al lugar santísimo para todos aquellos que creemos que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo del Hombre ungido, es decir, el Cristo, el Mesías. Entonces, cuando nosotros creemos esto, entonces comenzamos a entender el Evangelio. Y Él comienza a hablar acerca de sí mismo como el Hijo del Hombre, porque lo que Él estaba tratando de declarar una vez más es que su oficio es ser Cristo, como el Hijo del Hombre. En otras palabras, el oficio del Hijo del Hombre es ser Cristo. Y por eso tuvo que ser ungido como tal. Ahora, por eso es que es importante que usted entienda que cada vez que Él hablaba de Él mismo como el Hijo del Hombre, Él se refería a sí mismo de una obra de aquel Cristo que habría de venir, del Mesías. Cada vez. Fíjese que, por ejemplo, hay un versículo que resume muy bien esto que le estoy diciendo. Y vamos a leerlo en la pantalla y luego usted me va a acompañar a buscar un libro de la Biblia. Marcos capítulo 8, versículo 31 dice así. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Quién tenía que padecer, ser desechado, morir y resucitar? ¿Quién tenía que hacerlo? El Cristo, según la profecía, ¿qué tiene que ser? El Cristo. ¿Y Él cómo se llamó a sí mismo en ese momento? El Hijo del Hombre. Demostrando que el mismo Hijo del Hombre es el mismo que Cristo, porque es el Hijo del Hombre ungido por Dios que se convierte en Cristo. Él es el Cristo. Entonces, cada vez que Él comienza a hablar y decir que Él es el Hijo del Hombre, todo el tiempo usted encuentra que es algo que el Cristo debía de padecer o hacer, pero como el Cristo, no como Dios. ¿Cómo es eso, pastores? Que quiero una vez más retomar. Él está tratando de decir, es que mire, cuando viene, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, que Jesús, que Dios no escatimó, Jesucristo no escatimó el ser igual a ¿quién? A Dios, no lo escatimó. Él era Dios, tenía su gloria con el Padre. Juan 17 lo dice claramente que Él gozó una gloria con el Padre al inicio. Pero viene Él en obediencia al plan eterno de Dios del Padre. Viene y decide venir como el Hijo del Hombre para no solamente hacer su obra de redentora, sino que para Él gobernar y heredar todo lo que su Padre le dijo que Él tenía que crear. Por eso dice la Biblia que todo fue por medio de Él y para Él. Él, para recibir la herencia, digamos que la cláusula del plan era, ¿tú quieres recibir la herencia? Sí. Entonces tienes que ir como el Hijo del Hombre, morir y resucitar como Hijo de Hombre. Ok, excelente. Y Él acepta, y Él es obediente, Él es humilde y obedece. Viene a la tierra, viene como Hijo de Hombre. Por eso dice la palabra que, dice que se hizo siervo, ¿verdad? No escatimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente obediente hasta la cruz. Entonces, ¿qué significa todo eso? Que Él es Dios y siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Pero cuando vino a la tierra, Él limitó sus prerrogativas divinas. Las limitó a este cuerpo por pura obediencia. Y limitándola a un cuerpo humano, Él comienza a hacer toda la obra que le tocaba al Cristo como hombre. Por eso es que dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque fue tentado ¿en qué? En todo, pero nunca pecó. Porque Él vivió perfectamente como hombre, algo que usted y yo no podíamos hacer. Nunca pecó como hombre. Como Dios sabemos que no podía pecar, pero como hombre lo pudo hacer. Entonces, es importante entender que por eso es que la palabra dice que cuando Él se llama a sí mismo como Hijo de Hombre, lo que trata de mostrar la palabra es que Él es el Cristo. Por ejemplo, si usted me acompaña al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos,
Vamos a leer todos los versículos que solo aparecen en Marcos, de estos 83, en donde él se habla a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y usted va a poder ver claramente que siempre se refiere a él como el Cristo, como aquel que habría de sufrir, padecer, morir y resucitar. Marcos 2, vámonos por favor a Marcos capítulo 2. Estos no están en la pantalla, quiero que ustedes lo lean por favor. Vamos en orden. Marcos capítulo 2, versículo 10 para empezar. ¿Qué dice? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo esto ¿a quién? Al paralítico. Es decir, viene él y dice que él tiene la potestad para perdonar ¿qué? Pecados. ¿Quién es el único? El único, según la profecía, que tenía el poder y la potestad de perdonar pecados. El Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo que habría de venir, el único que podía expiar de pecados. Él se refiere entonces a Cristo, a él como Cristo. Marcos 2:28, ¿qué es lo que dice? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? ¿Cómo dice ahí? ¿El Hijo de quién? ¿Dice el Hijo de Dios? No, dice el Hijo de quién. Del hombre. Ok, demostrando su humanidad, demostrando que él es el Cristo. Marcos 8:32. Vamos a capítulo 8 rápidamente. Versículo 31, dice. Por favor. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8, ahora el 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una pregunta. ¿Quién va a venir en la segunda venida? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Y eso es lo que estamos estudiando. Tenemos que aprender a ver la diferencia entre la función como hijo de Dios y la función como hijo de hombre. ¿Quién es el que va a venir, dice ahí, en la gloria con su Padre? El Hijo del Hombre. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de ¿quién? De su Padre con los santos ángeles. Marcos 9:9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Quién resucitó? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. Si usted dice que es el Hijo de Dios, usted está blasfemando contra Dios. ¿Por qué, pastor? Ya se lo voy a explicar. Lo que pasa es que yo entiendo que hay posiblemente una gran duda ahorita porque no he definido qué es ser hijo de Dios. Pero después de entender que es el Hijo del Hombre, pasamos a entender que es el Hijo de Dios. Y usted decir, ya entiendo. ¿Ok? Pero lo importante es, ¿quién padece? ¿Jesús como qué? Como el Hijo del Hombre. ¿Quién resucita? ¿Jesús como? ¿Quién va a venir en su gloria? ¿Jesús como? El Hijo del Hombre. Excelente. Dese un aplauso a usted mismo. Mire, están entendiendo. ¡Qué bueno! Eso, pastor, ¿y para qué me sirve? Uy, espérese. Impresionante. Vamos paso a paso. 9:12, ¿qué es lo que dice? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ahora vamos a Marcos 10, versículo 33. ¿Quién es el que iba a resucitar? Leímos ahí. El Hijo del Hombre. ¿Ok? Y dice que al tercer día. Ok, vamos ahora con Marcos 10, versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles.
versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora Marcos 13, versículo 26, ya vamos a terminar con Marcos. Solo es un ejemplo, Mateo es el que tiene la mayoría de versículos. Marcos 13, versículo 26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 14, 21. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Marcos 14, 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y el versículo 62 termina diciendo Marcos: y Jesús le dijo: yo sois, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjese que qué es lo que estoy tratando de decirle con todo esto, y aquí viene lo que le digo que le va a servir a usted para cuando estudie la Biblia. Cada vez que usted lea en los evangelios que diga el Hijo del Hombre, se está refiriendo al Cristo. Se está refiriendo a Jesús como el Cristo. Amén, familia. Cuando usted entonces, y démosle vuelta al asunto, cuando usted, por ejemplo, lea, pruebe ahorita, búsqueme Colosenses capítulo 3. Solo vamos a leer el versículo 1 y 2. No pensaba hacer eso, pero léalo. Cada vez, escuche esto, cada vez que usted lea la palabra Cristo en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, se está refiriendo a Jesús como el Hijo del Hombre. Es decir, aquel que, digan conmigo, padeció, fue entregado, murió, resucitó, se sentó en el trono, va a regresar y va a reinar. Todo eso como el ¿qué? Como del Hijo del Hombre. Mire, antes de leer, quiero que vean, por favor, un ratito. Por eso es que dice la palabra que cuando Él venga, entienda que Él va a venir con el mismo cuerpo glorificado con que Él se fue. Todo ojo que le verá. Al Padre nadie que le ha visto jamás, pero a Él todo ojo le verá porque vendrá con ese cuerpo glorificado. Sus llagas van a ser vistas. Porque Él viene como el Hijo de ¿qué? Del Hombre. Y Él así va a gobernar por siempre, como el Hijo del Hombre. Por eso es que Él en Juan 17 viene y le dice al Padre: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve antes contigo, pero esa gloria se le fue de vuelta cuando Él resucita. Por eso es que es declarado Hijo de Dios cuando Él resucita. Ya voy a explicar muy bien eso. Pero lo interesante es que Él, como el Hijo del Hombre, Él muere, y como el Hijo del Hombre Él resucita, y como el Hijo del Hombre va a venir, y como el Hijo del Hombre va a reinar. Entonces, pastor, ¿qué significa que sea el Hijo de Dios? Cuando viene Él y dice que Él es el Hijo de Dios, Él lo que le está diciendo claramente a todo el mundo es que Él es Dios. Punto. Cada vez que usted encuentre la frase Hijo de Dios en la Biblia, se refiere a Jesús, pero no en su humanidad, no como el Cristo, sino que como ¿qué? Como Dios. ¿Cómo qué? Entonces, fíjese bien, cuando usted encuentre versículos, y aquí viene la parte importante como herramienta, cuando usted encuentre versículos en la Biblia que digan Jesucristo, que realmente en griego no aparece esa palabra, sino que Jesús el Mesías o Cristo Jesús, se está refiriendo a Él como el Hijo del Hombre, aquel que sufrió. Pero cuando usted encuentre la palabra Hijo de Dios o solamente el nombre de Jesús, que son muy pocos versículos, se refiere a Jesús como ¿qué? Como Dios. Y eso es importante entender. ¿Por qué? Porque a la hora de leer un versículo, usted tiene que saber lo que está leyendo. Tenemos Colosenses, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 3? Léeme del 1 al 2, por ejemplo. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo. Ok. ¿Con quién resucitamos? Con Cristo. ¿Entiende usted eso? ¿Por qué no dice que con Dios? ¿Por qué no dice con el Hijo de Dios? Y viene una pregunta teológica. ¿Dios puede morir? ¿Dios puede morir? No. Por lo tanto, ¿el Hijo de Dios es el que tenía que morir? No. ¿Quién tenía que morir?
el Hijo del Hombre. Como hombre tiene que morir. Dios no puede morir. Si usted dice que el Hijo de Dios murió, usted está diciendo que Dios no es Dios porque murió. ¿Me doy a entender? Más o menos. ¿Lo vuelvo a repetir? No. Más adelante, ok. Una vez más, vamos a leer bien para que usted vea la riqueza que surge de entender estos. Una vez más. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo. ¿El Hijo de quién? Del hombre. Ya resucitado, ya glorificado. Es decir, Él, como el Hijo del hombre, glorificado, Él está sentado otra vez en gloria con el Padre. Pero está en el tercer cielo, en su trono, como el Hijo del hombre. Porque Él es el sumo sacerdote del que entra en el lugar santísimo. Él está sentado ya en el lugar santísimo. Es que mire, el lugar santísimo, dice el capítulo de Hebreos, es el cielo, pero el tercer cielo. Donde está sentado Dios en este momento, Jesús como Dios está sentado, con el Hijo del hombre está sentado en el trono. Por eso es que usted nunca va a encontrar un solo versículo que diga que Jesús está sentado en el trono como Dios. Sabemos que Él es Dios, pero lo que lo hizo ganar ese trono es que Él vino como el Hijo del hombre, sufrió, padeció, murió y resucitó como Hijo del hombre. Esa es su gloria. Que se despojó a sí mismo. Una vez más, sigue leyendo, por favor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Entendemos todo eso, mi familia? Ahora que usted lea la Biblia, usted va a tener un mayor conocimiento de lo que está leyendo. Porque usted tiene que entender que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, son dos declaraciones que tienen una connotación distinta, aunque estamos hablando del mismo ser, que es Jesús, quien es Dios y quien también es el Cristo. ¿Me doy a entender? ¿No? ¿Sí? Ok. Vamos a seguir. Mire, lo interesante aquí es que a diferencia de los 4 evangelios que suman 83 versículos, que hablan de Jesús como el Hijo del Hombre, y que solo Él a sí mismo se llama el Hijo del Hombre, nadie lo llama Él así, sino que Él solo se llama el Hijo del Hombre. A diferencia de eso, en los 4 evangelios, solo 5 veces Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Solo 5. ¿Por qué, pastor? Porque Él vino a declarar al mundo que Él era el Cristo. Y el único que podía revelar que Él era y es el Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios, es el Espíritu Santo. Solo 5 veces aparece eso en los 4 evangelios. Que es claro, que Él mismo se llama. Ahora, por ejemplo, vamos a buscar algunos versículos en el libro de Juan. Por favor, acompáñenme rápidamente. Son menos versículos que los anteriores, son como 5 versículos nada más. Dice, Juan 3:18, ¿qué es lo que dice? Búsqueme Juan 3:16, lo sabemos todos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ok, ¿qué dice el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Del nombre de quién? ¿Del unigénito quién? Hijo de Dios. Ya se está refiriendo a Jesús, pero ¿como el qué? Como Dios. Cada vez que usted encuentre, y otra regla importante, cada vez que usted encuentre la frase Hijo de Dios en todo el Nuevo Testamento, se está refiriendo a Jesús como Dios. No como el Cristo sufriente, sino como el Dios que debe de ser glorificado. Ahora bien, luego leemos ahí mismo en Juan capítulo 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan capítulo 9, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto se le preguntó a aquel ciego que él sanó y que él dijo que para la gloria del Padre es que él estaba enfermo en esa condición. Y cuando él ya puede ver y es expulsado de la sinagoga por cuanto él declaró que el Cristo que habría de ir lo sanó, viene y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, si no lo he visto, el que está frente a ti es, le dice Jesús. Y le dijo, sí creo, le dice.
Y dice que postrándose lo adoró. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Cada vez que usted vea la frase Hijo de Dios, está hablando de un aspecto de la divinidad de Jesús. Y Él mismo, por eso es que son pocas veces donde Él se declara. Ya vamos a entender por qué. Juan capítulo 10, por favor, versículo 30 al 39. Vamos a leer varios versículos. Dice: Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos. Y que usted tiene que entender que a Jesús varias veces lo intentaron matar. En una ocasión dice la Biblia que lo estaban empujando para tirarlo en un nosotros le decimos barranco, ahí dice peñasco, ¿no? Algo así dice. Pero lo empujaron entonces dice que él se escondió y se fue corriendo de ahí, porque no era su momento de muerte y no era la forma en que él tenía que morir. No era un tetuntazo en la cabeza que iba a morir, no, era derramando su sangre como cordero. Entonces, una vez más vienen y lo quieren apedrear. Ahora bien, ¿por qué lo quieren apedrear? No porque él se llama el Hijo del Hombre, sino que porque la gente estaba reconociendo que él que era ¿qué? El Hijo de Dios. Que como el Hijo del Hombre, él también era ¿qué? El Hijo de Dios. Y la razón por la cual mataron a Jesús es esa. Es que es interesante que por eso es que cuando todo el tiempo Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, que fueron pocas veces, o que la gente reconocía que él era Hijo de Dios, entonces todos los demás decían blasfemia, blasfemia. Cuando él decía yo soy el Hijo del Hombre, no decían nada. Pero cuando él decía, o cuando se le decía que él era el Hijo de Dios, ahí había un problema. Y fíjese que todos los demás versículos, porque hay mucho más, fíjese que sumando los 4 evangelios, dije que solo 5 veces Jesús a sí mismo se llamó el Hijo de Dios, a diferencia de las 83 veces que aparecen en nosotros como Hijo de Hombre. Pero si sumamos las veces que aparece la frase Hijo de Dios, en los 4 evangelios son 40 veces. Réstele los 5, son 35 versículos. La pregunta es, ¿quiénes le dijeron a Jesús que él era el Hijo de Dios? Solo fueron 2 seres. Digan conmigo, los demonios y los hombres. ¿Usted no se acuerda, por ejemplo, que Satanás le dijo a él, si eres en verdad el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en ¿qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque le estaba diciendo, tú dices que eres Dios, entonces demuéstralo con milagros. Es que mire, es importante entender esto. Cuando él iba caminando Jesús, ¿qué es lo que la gente miraba? La gente miraba al Hijo del Hombre, ¿sí o no? Pero cuando él hacía milagros, ¿quién se estaba manifestando? El Hijo de Dios, ya entendió. Él como Hijo de Dios, como Dios, hacía milagros. ¿O no requiere milagro caminar sobre las aguas? ¿No requiere ser Dios? Inténtalo usted. Claro. De repente viene y le dice a Pedro, que Pedro como era bien metido, ¿va? Y entonces, cuando venían del sermón de la transfiguración, del monte, viene y comete un error. Entonces viene Jesús y lo manda a él a pedir, a buscar una moneda para pagar el impuesto. Las 2 monedas, ¿a dónde las iba a encontrar? ¿En la boca de quién? De un pez. Ahí Jesús está demostrando su ¿qué? Su divinidad, que él era Dios. Entonces,
El punto es que a Jesús no se le acusaba por ser hijo de hombre. Se le acusaba por declararse supuestamente a sí mismo, con toda razón, porque es verdad que él era Dios mismo. Entonces todo el tiempo él demostraba, por eso es que él decía, las obras que yo hago dan testimonio ¿de quién? De mí, pero ¿como qué? Como hijo de Dios. Dan testimonio de él porque no las hace él por su propia cuenta, sino que el Padre que está en los cielos le dice que tiene que hacerlas. Porque el Padre es el que da testimonio también de él como hijo de Dios. Pero en su sufrimiento, en su padecimiento, la gente tenía que entender que era el ¿qué? El Cristo que habría de venir. Bueno, de hecho es lo que pasa hoy en día con los judíos. ¿Por qué la nación judía no se puede convertir? Porque hay un velo. Porque ellos no pueden ver que Jesús es el ¿qué? El Cristo, ni que es Dios mismo. Dígale a un judío que Jesús es Dios, a ver qué tal le va. Vaya a decírselo, Jesús es Dios. Es el Yahvé del Antiguo Testamento. Ah, mire, salga corriendo usted. Lo pueden hasta matar. Porque lo que a ellos le ofende no es que usted le diga, ¿sabías tú que Jesús es el Hijo del Hombre, el que habría de venir el Cristo? Ah, no, mira, es un profeta. Que no. ¿Sabes tú que él es Dios? No te me acerques, no me hables, blasfemo. Entonces Jesús todo el tiempo se llamaba así mismo el Hijo del Hombre, mostrando que era el Cristo, pero a la vez el Padre daba testimonio, no él. El Padre daba testimonio que él era ¿quién? Dios. Ahora, pastor, ¿por qué es importante entender estas diferencias? Por varios puntos y vamos a ir aterrizando ya la enseñanza práctica para nosotros. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre Jesús como el Hijo del Hombre y Jesús como el Hijo de Dios? Como el Hijo de Dios, está hablando la Biblia que Él es Dios. Como Hijo del Hombre, la Biblia está hablando que Él es el Cristo que habría de venir al salvar al pueblo de sus pecados. ¿Amén? ¿Ven la diferencia, mi familia? ¿Ahora sí? ¿La vemos bien? Ok. Entonces, ¿por qué es importante entender esto, pastor? Por lo siguiente. En primer lugar, para entender la obra completa de Jesús. Porque cuando nosotros vemos al Hijo del Hombre, está hablando de Cristo, está hablando del Redentor. Cuando está hablando del Hijo de Dios, está hablando de Jesús, es decir, que Él es Dios mismo, solo que en forma de hombre. Ahora, por eso es importante entender, usted me va a responder ahora la pregunta, ¿quién murió en la cruz? Claro, ¿quién murió? ¿Cristo o el Hijo de Dios? Cristo. Cristo fue el que murió. Por lo tanto, ¿quién resucitó? Cristo. ¿Quién subió al trono? ¿Quién va a venir por segunda vez? Cristo. ¿Quién gobierna nuestra vida? Cristo Jesús. Y Él sigue siendo Dios. Por eso es que usted no puede decir, y es una pregunta de examen, ¿no? Usted no, si le preguntan, mira, ¿y el Hijo de Dios murió? No, el Hijo de Dios no murió. Cristo murió. Siendo Dios, pero murió en la forma del Hijo del Hombre. Y siempre fue Dios, siempre era Dios y siempre va a ser Dios. ¿Me doy a entender? Porque es importante entender la obra completa. Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿y el nombre de Jesús murió? ¿Murió o no murió? No. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, realmente, ¿de quién lo heredó Jesús? Del Padre. Es el nombre de Dios. Es que entienda que el nombre de Jesús no solo es un fonema. Por ejemplo, yo digo Javier y es un fonema. No pasa nada. Javier. Mire, nadie se sanó. Javier. ¿Ve? Nadie se convirtió. Pero yo le aseguro que si invocamos el nombre de Jesús y comenzamos a invocarlo, algo tiene que pasar en este lugar. Porque el nombre de Jesús no es un fonema. ¿Entiende usted eso? Es aquel nombre impronunciable del Antiguo Testamento. Por eso cuando vinieron los soldados a preguntarle a Jesús, y Jesús se los enfrenta, ya cuando Judas ya lo había entregado, Él les pregunta, ¿a quién buscáis? Y les dijo, a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Yo soy. Dijo la palabra impronunciable para los judíos, y cuando Él dice, yo soy, decir Jesús, yo soy, dice la Biblia que los soldados salieron con poder para atrás. Y el poder que salió de Él decir su nombre, lo golpeó. Porque no es un fonema, es el nombre de Dios.
nunca puede morir, jamás va a dejar de existir. Y es el nombre que es sobre todo otro nombre dado por Dios para nosotros. Y todo esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros debemos de comprender es que Jesús fue el que sufrió como el Cristo, como el Hijo del Hombre ungido por Dios. Por lo tanto, vino a ser Cristo. Por eso es que cuando viene Jesús y se encuentra con los jóvenes de Emaús en Lucas 24, del versículo 25 al 27 dice: entonces Él les dijo, está en la pantalla: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Qué tenían que creer? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Él, ¿que quién? ¿Qué dice, por favor? Versículo 26, no era necesario que Él, Cristo, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces, también porque es importante entender esto, para entender lo que venía diciéndole a usted, que a Jesús no lo mataron por decir que era el Cristo únicamente, porque obviamente sí, pero era más fuerte el que los judíos escucharan de Él cuando Él declaró que Él era Dios. Fíjese que vamos a leer esta parte porque es importante, Lucas 22, versículo 63, que es de las pocas veces donde Él mismo, de las 5 nada más, que Él mismo se llama Hijo de Dios. Lucas 22, 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Ahora, ¿por qué a Jesús los soldados romanos lo golpeaban y le decían: demostrá pues que eres el Cristo, demostrá que eres Dios, pues, ¡pa! Y lo tenían vendado, ¡pa! ¿A quién te golpeó? Pues, ¡ah! ¿Por qué se burlaban de él así? Es interesante ya cuando vemos la historia. En el tiempo de Jesús, quien estaba gobernando era César Augusto, ¿verdad? Lo dice, bueno, Marcos lo menciona ahí, en el época de César Augusto, etcétera, etcétera, etcétera. César Augusto, él comenzó a gobernar a partir del año 40 antes de Cristo. Como dije, ¿40 qué? No pierdas este detalle, por favor. 40 años antes que naciera Jesús, comenzó a gobernar él. Y realmente su nombre es Octavio, él se llamó César Augusto después. Cuando él comienza a gobernar, con el tiempo él se corrompe tanto que él viene a llamarse, y nunca había pasado en el Imperio Romano, que ya gobernaba Grecia, aunque era influenciado por los dioses griegos y culturalmente era influenciado por Grecia, Roma, pero él como romano viene e impone algo y dice lo siguiente: yo soy, dijo él, el Hijo de Dios. Por primera vez se menciona esa palabra. Cuando él dice yo soy el Hijo de Dios, entonces toda Roma tiene que inclinarse ante él, tanto así que él mandó hacer una estatua de él diciendo que él era Dios. Entonces todos históricamente tenían que inclinarse ante él y declaraban que él era Dios. Entonces cuando viene Jesús, y en el contexto que nos encontramos, viene y dice soy el Hijo de Dios un par de veces, o la gente decía él era el Hijo de Dios, ¿qué decían los romanos? No, solo hay ¿quién? Uno que es el Hijo de Dios, que es Dios. ¿Y quién era para ellos? César Augusto. Por eso es que los mandaban a matar. Y es interesante que por eso es que dice también la historia que él mandó a hacer, César Augusto, por él mismo ser el Hijo de Dios, por él declararse Dios a sí mismo, mandó a hacer unas monedas. El César. ¿Se acuerda usted en qué pasaje aparece eso? Cuando a Jesús, ¿qué le dicen? Jesús le responde a aquel que le dice, bueno, ¿y esto a quién se lo damos? Pues claro, porque la gente estaba declarando que Jesús, como hijo de hombre, también era ¿qué? Dios. Entonces cuando escucharon eso le preguntaron, bueno, ¿y entonces? Y Jesús, muy preciso mi rey, dijo muy sabiamente, él es sabiduría, dad al César, pero a Dios lo que Dios, diciendo, él no es Dios, a Dios denle lo que es de Dios. Y es interesante porque cuando seguimos la historia, voy a hacer aquí un paréntesis, algún día nos va a servir a entender esto también. Es que en ese contexto de César Augusto,
es que Él vino y al declararse el Dios mismo, vino y Él escogió, Él compró sacerdotes. Y compró sacerdotes para que le sirvieran a Él y estuvieran a favor de Él y lo apoyaran a Él. Entonces, sacerdotes judíos. Entonces, como estos sacerdotes que Él compraba realmente no eran de la línea que tenían que ir de sacerdocio, no sabían oficiar. Entonces ellos tenían que ir directamente donde los maestros de la ley a que les explicaran cómo ser sacerdotes en el templo. Entonces venían los maestros de la ley y comenzaban a enseñarles a ellos cómo realmente tenían que oficiar. Decían, bueno, gracias fulanito, y se iban entonces a oficiar. ¿Sabe qué provocó eso en esos 40 años antes de Cristo? Que quienes comenzaron realmente a gobernar las leyes de los judíos, las leyes religiosas, eran esos famosos maestros. ¿Y quién creen ustedes que eran esos maestros? Digan conmigo, los fariseos, los saduceos y los celotes. Esos tres. Pero ¿quién era, digamos, el clan más importante? El de más respeto. Los fariseos. Por eso es que usted encuentra que ya en la época de Jesús, ¿quiénes eran los mandamases de los judíos? Los fariseos. Cierro paréntesis, le sirve a usted. Más adelante nos puede servir. Entonces, por esto es importante entender que cuando viene Él y dice que Él, o la gente decía que Él era el Hijo de Dios, había un escándalo, tanto para los judíos como para ¿quiénes? Para los romanos, porque creen que lo mataron, pues. Y después de todo penqueado Jesús, ¿qué dice la palabra? Versículo 65 en adelante. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Cuál fue la pregunta? Primero dinos si eres el Cristo. Esa fue la pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿Es tú aquel que dice las escrituras que habría de venir para salvar al pueblo? Solo que ellos pensaban que no del pecado, sino que salvar al pueblo de la esclavitud de Roma, ¿verdad? Dínoslo. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder. Pero desde ahora, ¿y cómo se llamó? El Hijo del Hombre, decir, yo soy el Cristo. O sea, realmente sí le respondió la pregunta. Desde ahora, el Hijo del Hombre, es decir, el Cristo se sentará a la derecha del trono de Dios, ¿verdad? Se sentará a la diestra del poder ¿de quién? De Dios. Dijeron todos. Fíjese bien, al recibir la respuesta de Jesús, veamos la pregunta nuevamente de los fariseos. Dice, dijeron todos, el concilio, dijeron todos. Luego, es decir, bueno, entonces, después de tu declaración, después de que tú has dicho que tú eres el Hijo del Hombre, luego que tú has declarado que eres el Hijo del Hombre, fíjense que ahí no hubo un escándalo. Luego que tú has dicho que eres el Hijo del Hombre, entonces te vamos a hacer otra pregunta, otra ya distinta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo, vosotros decís lo que sois, lo que soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y se rasgaron y, ¿entienden ustedes? Y por eso nos mandaron a matar. Y en tercer lugar, ¿para qué es importante entender la diferencia a la hora de estudiar la Biblia entre el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, aunque sabemos que es el mismo Cristo, el mismo Jesús, para obtener verdadera salvación? Nadie que solo, fíjese, si alguien solo cree que Jesús es el Cristo, pero que no es Dios, no tiene salvación. Y si alguien cree que Jesús es Dios, pero no es el Cristo, no tiene salvación. Si lo quiero explicar de esta manera, va a ser muy duro, pero creo que esta es la implicación de lo que le estoy diciendo. La religión tradicional, por ejemplo, de nuestros países, todos ellos creen que Jesús es Dios, ¿sí o no? Sí, todos creen que Jesús es Dios. Pero todos creen que Jesús es el único Salvador. Usted puede decir, sí, pastor, no, es que no se trata si ellos dicen, por ejemplo, sí, yo creo que Jesús es el Cristo, no.
La pregunta es, ¿usted entiende por qué son los 7 sacramentos? Los 7 sacramentos son, y se lo digo porque obviamente participé de eso por muchos años. Los sacramentos son, dentro del catecismo se encuentra la definición, y todavía me cuesta decirlo porque es impactante lo que usted va a escuchar. Son medios de la gracia salvadora de Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo no que, Jesús no, para ellos no que, no salva. Sino que lo que salva es que usted tenga unción de enfermos, o que participe de la comunión, o se confiese con un sacerdote, o se bautice, o se confirme, y tome la comunión, y se case por la iglesia. Si usted participa de los 7 sacramentos, o alguno de los que apliquen a su vida, usted se salva, o sea que no es por Cristo. ¿Entiende usted? Entonces quiero que entienda algo. Cuando alguien cree que Jesús es Dios, pero que no es el Cristo para su vida, no tiene salvación. Es como aquel que cree que Jesús es el Cristo, pero no es Dios. No, es que Él murió por todos, sí, está bien. Pero nuestro pecado es excelente porque fue una ofrenda perfecta y todo, pero no creo que sea Dios, fíjate. No tiene salvación. ¿Entiende usted eso? La salvación viene de entender estas dos cosas. Esta es la base de la fe del creyente. Es la declaración en la cual nosotros vivimos y nos movemos. Juan capítulo 20, versículo 31 dice la palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús, número 1, es ¿qué? Iglesia, participemos juntos, ¿es qué? Y en segundo lugar, Él es ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Ahora sí lo entendemos bien, ¿no? Que Él es el Cordero, pero a la vez es Dios. Que Él es el Salvador, pero también Él es Señor. El Evangelio completo. Hechos 8:37 dice, una vez más, sí. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, mi familia, por eso es que el testimonio del Espíritu Santo en nosotros siempre es que Jesús es el Cristo y a la vez es el Hijo de Dios. Mire, no me apaguen las luces porque algunos están apuntando. Gracias. Quiero que escuchen esto, por favor, porque lo que le voy a decir es bien importante. Lo dejé precisamente para el final. ¿Por qué Jesús mandó a callar a los demonios cuando testificaban ellos que Él era el Hijo de Dios? Quiero que entienda que los demonios sí declaraban que Él era el Hijo de Dios. Nunca le dijeron el Hijo del Hombre. Siempre le dijeron que el Hijo de Dios. Si no leamos, yo leer rápidamente, están en la pantalla porque solo quiero leer así rápido. Dice Lucas 4:9. Y le llevó a Jerusalén y le puso, hablando de Satanás, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y le cita el Antiguo Testamento. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el ¿qué? El Cristo. Luego viene y dice, como Hijo de Dios y el Cristo. Marcos 3 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Él y daban voces diciendo: tú eres ¿quién? El Hijo de Dios. Mas Él les reprendía mucho para que no lo descubriesen. Bueno, cuando le saca los demonios al de Gadara, viene y dice Mateo 8:29 que los demonios le dijeron todos estos demonios, toda esta legión que fue sacado de él, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Es que quiero que entienda que en el mundo espiritual todos sabían que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Pero entonces, ¿por qué? Alguna vez alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué Jesús no le era fácil a Él de dejar que los demonios hablaran para que la gente dijera, el Hijo de Dios? Es que Jesús dijo algo muy claro, que Él gloria de hombres no recibía, y jamás Él va a recibir testimonio de que Él es Hijo de Dios de un demonio, porque el testimonio lo tiene el Padre mediante el Espíritu Santo. El único que puede revelar a su corazón para salvación que el Cristo, que es Jesús, también es el Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios, es el Espíritu Santo. ¿O usted no recuerda cuando viene, dice
En Mateo 16, del 13 al 7, Jesús reúne a sus discípulos y les pregunta, escucha esta pregunta. Y mi esposa sabe que esta declaración para mí, yo se lo voy a decir de verdad, es el versículo para mí el más poderoso de toda la Biblia. Para mí, no personal, el que más, es aquel que me llena, que me encanta, que lo repito, que lo oro, que lo declaro, que es impactante porque es la salvación misma hablando. Viene Jesús y les dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí se borró una. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo de quién? Del Hombre. Él pregunta, ¿quiénes dicen los demás que es el Hijo del Hombre? Porque todos miraban que él era el Hijo del Hombre. ¿Quiénes dicen ellos quién soy yo? Porque lo importante es que creyeran que él era Dios. Pero no iba a recibir testimonio de demonios, es del Espíritu. Entonces viene y le responde el versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló? ¿Quién le reveló que este Cristo, que este Hijo de Hombre, que se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre, era Dios? ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Padre. Esta es la declaración de la iglesia. Es la declaración de todo creyente, que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios. Y ese testimonio solo el Espíritu nos los puede dar a nosotros. Por eso Jesús dijo, y Él dará testimonio de mí. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Él dará testimonio de mí. Es que el que habló del mismo como hijo de hombre fue Él, pero el que habla como hijo de Dios es el Espíritu Santo. Luego dice en Mateo 16, 18 al 19, y yo también te digo, sigue diciendo Jesús, porque lo que viene es poderoso, es un paréntesis también importante que usted lo conozca. Dice, y yo también te digo, algún día le va a servir. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La declaración de Pedro, la declaración de que Él es el Hijo de Dios y el Cristo. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y escuche lo que le dice. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los... Aquí está hablando de demonios. ¿Usted ve en el contexto algún demonio ahí? Es que fíjese que esta es una confusión que hay. Por eso digo, abro paréntesis. Mucha gente cuando está reprendiendo demonios, yo te ato, demonio maldito, en el nombre de Jesús, te echo fuera, fuera. ¿Verdad? Te desato de esta persona y te ato a la cruz de Cristo. Mire, ningún versículo en la Biblia habla de eso. El único versículo que aparece que habla de atar y desatar es este. En toda la Biblia. ¿De qué habla, pastor? Habla de lo siguiente. Hermano, ¿su nombre cuál es? Juan Torres. Supóngase que yo venga y nuestro hermano Juan Torres no es cristiano. Yo comienzo a evangelizarlo y comienzo a hablarle de que Jesús, a demostrarle que Jesús es el Cristo que quiere venir, pero que también es Hijo de Dios. Si él, ante esta declaración que yo le hago, él no cree, él queda atado con sus pecados en el cielo. Pero si él cree, él es desatado, él es libre en Cristo Jesús. ¿Me doy a entender? Entendamos que lo que está hablando aquí es del puro evangelio. Cuando usted predica la palabra, por eso es que no se sienta mal si alguien lo rechaza a usted. Si usted va en el bus y le dan ganas de predicar, predique. Es que el pastor siente bien feo, no importa. No importa. Los demás son los feos, no usted. Mire, si usted va predicando y usted demuestra que Jesús es el Cristo por medio de las Escrituras y que Él es el Hijo de Dios, los que crean se van a salvar. Van a ser desatados aquí en la tierra por su palabra, por su predicación, pero también en el cielo. Por la obra redentora y por la gracia salvadora de Jesucristo. Pero si ellos no creen, no se sienta mal. Ellos quedaron atados por la palabra que usted les predicó. Cierro paréntesis. Por lo tanto,
Solo el Espíritu Santo puede dar la revelación de Dios. Solo el Espíritu Santo. Mire, ¿se acuerdan ustedes? Esta misma declaración de Pedro es lo que le pasó a muchos. ¿Usted cree que solo Pedro dijo eso? No. ¿Se acuerda usted del ladrón que estaba en la cruz? ¿Qué le dijo uno de ellos? Si en verdad eres el Hijo de Dios, sácanos, bájate y sácanos a nosotros. Y el otro le dijo, pues no tenías respeto, le dice. Pero reconociendo que este que estaba muriendo era el Cristo y que era el Hijo de Dios, le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, le dice. Y él le dijo, hoy mismo tú estarás conmigo ahí, le dice. Porque este hombre recibió por gracia, pura gracia, recibió la revelación por medio del Espíritu Santo que ese que estaba siendo crucificado, ese Cristo, es Dios. Y cuando él muere, dice la palabra que pasó un gran terremoto, el velo del templo se rasgó. Y después de que pasó todo eso, el centurión en el cielo, dice, en la tierra, dice que dijo acerca de Jesús, ciertamente este era el Hijo de Dios, dice. Esa revelación nadie la puede dar, solo el Padre, solo por medio del Espíritu Santo. Eso es salvación. Eso es que recibir salvación. ¿Se acuerda usted también cuando en el caso de Natanael, dice Juan 1, 48 al 51, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo le dijo? Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Usted cree que solo Pedro recibió eso? No. Y respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, declara que sí cree. Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, escuche bien, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Igual fue con el eunuco, igual fue con Marta. ¿Crees? Jesús lo dijo, ¿crees? Creo que tú, Jesús, eres el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo, lo mismo que Pedro. Quiero que entienda que eso es salvación. El único que puede dar ese testimonio en nuestro corazón, nuestro espíritu, es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Y ahora usted y yo, por medio de que hemos creído en el nombre de Jesús, por cuanto el nombre de Jesús representa al Cristo, es el Cristo y el Hijo de Dios a la vez. Cuando usted cree en el nombre de Jesús, entendiendo estas dos cosas, usted se convierte en hijo. Es que es por medio del nombre de Jesús que usted recibe el Espíritu Santo. Jesús dijo que en mi nombre Él vendría. Jesús dijo que el Consolador vendría en el nombre de Él. Ahí la palabra en griego no es como nosotros en. Si usted, por ejemplo, habla inglés, el significado de in es muy diferente a on. Por ejemplo, si yo pongo aquí un vaso, yo le pregunto a usted en inglés, ¿dónde está el vaso? ¿Usted cómo me respondería en inglés? In the table. No, on, ¿sí o no? On, ¿qué significa? Sobre. Pero la palabra in, ¿qué significa? Dentro. Cuando Jesús dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá en mi nombre, es porque va a venir ¿en dónde? En el nombre. Cuando usted cree en el nombre, usted recibe esa llenura. Usted es bautizado en el Espíritu. Cuando usted cree, recibe, usted es bautizado en ese momento. Un solo bautismo. Y hoy vamos por eso, para terminar a entender algunos versículos muy preciosos. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo. ¿Con quién? Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, pero ¿de quién? Claro, porque Él es Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Primera carta de Juan 4:15, y con esto concluyo, solo lo voy a leer. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál testimonio? El del Padre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios, es decir, el Padre, ha dado acerca de su Hijo. Primera carta de Juan 5, solo que el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 5:13, el siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con todo esto que estoy tratando de decirle a mi familia, Jesús es Dios. Pastor, ¿y Romanos 1? Con eso concluyo. Dice la Biblia que este ser, que este Señor Jesucristo, del linaje de David, según la carne, es decir, siendo el Hijo del Hombre, fue declarado como Hijo de Dios, con poder en la resurrección, dice, por medio del Espíritu Santo, del Espíritu que santifica, en la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo todo esto, mi familia? Jesús fue declarado Hijo de Dios, no porque no era Hijo de Dios, Él siempre ha sido Dios, pero fue declarado Hijo de Dios para nuestro espíritu cuando Él resucita, porque el Espíritu Santo comienza a dar testimonio que Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Dios. Antes Él daba testimonio que era el Hijo del Hombre, y Dios, a través de las obras del Espíritu y todos los demás testimonios, de que era Hijo de Dios. Pero se revela ya a nosotros como el Hijo de Dios cuando Él resucita, porque dice el Espíritu de santificación, porque es el Espíritu Santo. Quiero que entienda algo. ¿Quién depositó este óvulo en María? El Espíritu Santo. ¿Quién llevó al desierto a Jesús para ser llenado con poder? El Espíritu Santo. ¿Quién bajó sobre él en el bautismo? El Espíritu Santo. ¿Quién lo resucitó a él de entre los muertos? El Espíritu Santo. Con poder, dice la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo Redentor. Jesús es Dios, mi familia.